Memo, todo listo, ¿no es cierto? Sí, yo estoy listo, ¿eh? Listo. Pon tu Siete. pantalla, Cintia, por favor. Empezamos entonces. Ya, doctor. Doctor, ¿puede ir compartiendo su pantalla mientras yo lo presento, doctor Guillermo? Ujú. Ya. Muy buenos días con todos. Agradecerles nuevamente su presencia un día más a nuestro curso de catarata organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy, como en estos días de la semana, contamos con la presencia de un gran oftalmólogo que es el doctor Guillermo Terán. El doctor Guillermo Terán es un médico de una muy amplia trayectoria. Eh, el doctor Guillermo Terán es egresado del pregrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con posgrado en oftalmología, también por la Universidad Cayetano Heredia, con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El doctor Guillermo Terán también es autor y coautor de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional y es médico staff del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El doctor el día de hoy nos hablará sobre la clase de técnicas quirúrgicas en facoemulsificación. Doctor Guillermo, le doy la bienvenida y agradecerle de parte de todo el servicio, de parte de los residentes, el estar acompañándonos y hacer el acompañamiento durante el curso que se está organizando. Gracias. Ok, gracias. Vamos a hablar sobre el manejo del núcleo principalmente y si nos da un poco de tiempo sobre profilaxis, que también es sumamente importante. Doctor Guillermo, antes de que continúe, si podría poner la pantalla completa. Gracias. Ahora sí. Esta El reunión está siendo grabada. manejo del núcleo, miren, ustedes van a ver infinidad de técnicas quirúrgicas que ustedes pueden revisar. Recuerden que nosotros las clases no... El grave error de muchos profesores es darles casi en la clase todo lo que tienen que, de comillas, aprender, sino darles los principios básicos para que ustedes puedan entender y puedan manejar este, el resto del tema que se está tratando. Y eso es sumamente importante, que despierten ustedes el interés por la lectura sobre el tema que se les está tratando. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Miren, en cuanto a las técnicas de facoemulsificación, miren, antes la facoemulsificación se hacía en cámara anterior hasta el 77. Ya vimos desde cuándo nosotros teníamos ya cirugías de facoemulsificación, cuál fue el primer reporte que se hizo sobre la cirugía de facoemulsificación. Bueno, ustedes saben que había una escasa utilización del microscopio, había muy frecuentemente colapsos en cámara anterior y las complicaciones eran muy frecuentes antes del 77. A partir del siguiente año, en el 78, ya se comenzó la FACO en cámara posterior. Recuerden que Kratz, bueno, hubo la importancia del auge de los lentes intraoculares. Newham, la técnica de la cápsulorhexis continua, que era sumamente importante para evitar los desgarros y poder hacer las cirugías de facoemulsificación. Y Gimbel y Faust cuando implementaron las técnicas de hidrodisección e hidrodelaminación en estos pacientes. Después, en tercer lugar, hubo lo que nosotros llamamos la faco endosacular a partir del 87. Y básicamente esto se refería a la división del núcleo, ¿no? Gimbel era el que pregonaba esta técnica, y la técnica de divide y vencerás. Después, el Faco Chop, que lo introdujo Narahara en el 93. Y bueno, el gran avance que se tuvo en la facoemulsificación sobre la dinámica de fluidos y el aumento de la tecnología que hasta ahora sigue avanzando y que algunas casas, no quiero decir en especial cuál, nos está dando ya algunos adelantos. Miren, esta es una técnica que se empezó así, en núcleos bastante blandos, la aspiración endosacular, ¿de acuerdo? O sea, se aspiraba a núcleo y epinúcleo,
como ustedes lo están viendo. Básicamente, miren en los parámetros de vacío, ¿no? El FACO está en 0, o sea, básicamente era una aspiración. Entonces, como aspirar un cristalino totalmente transparente, ¿de acuerdo? Y así se empezó, obviamente, ¿no? Después, esto sobre la luxación del núcleo en la cámara anterior, miren cómo el borde, el ecuador a horas 12, era luxado a cámara anterior y comenzaban a facoemulsificar. Esto se hacía obviamente en núcleos un poco más duros y comenzaba esta técnica. Recuerden que, para decirles algunos que son los que yo he revisado y probado, el Universal 1 es justamente lo que se hacía con este tipo de núcleos, que no eran tan maduros, obviamente, ¿no? Y se hacía la facoemulsificación. Eran mucho más fáciles ya cuando implementaron el Universal 2, que fue un upgrade que hicieron con este aparato y que nos permitía vacíos mucho más altos y poder realizar diferentes tipos ya de variedad de técnicas quirúrgicas. El otro está referido a, a la técnica del chip and flip. Esto abogado por Fine en núcleos blandos o semiblandos. Las premisas que deberían cumplir estas técnicas era, bueno, una cápsuloresis continua, realizar obligadamente una hidrodisección y una hidrodelaminación, y en la emulsificación que se hacía en la parte central del núcleo, ¿de acuerdo? Había que ver el anillo dorado, el rasurado que hacían y la aspiración del epinúcleo principalmente en el borde inferior, y que era ayudado con una espátula. Ustedes ven esta técnica, hacía su rasurado, en esos pacientes era como hacer una ollita, ¿no? El rasurado del núcleo se tenía todo el núcleo, se llama, y después a horas 6, ustedes van a ver cómo ya se levantaba el epinúcleo, ¿no? Que era un poco más fácil de maniobrarlo, que no era tan duro, y podían retirar. Ya estaban utilizando, como ustedes están viendo, ya poderes de FACO bien bajitos, obviamente, y vacíos también bien bajos. Esta es la técnica que se empezó con blandos y un poco ya, diríamos, menos blandos, ¿no? Ya un poco más maduras, cataratas un poquito más maduras. Esta técnica, como ustedes lo están viendo, para facilidad de traer el epinúcleo, lo hacían a horas 6, pero podían hacer como un abanico alrededor de las horas 6 y podían levantar eso. Ya utilizaban, miren, el vacío sube hasta 105. Se seteaba hasta 150 en estos equipos al principio, y que permitía realizar. Tienen ahí, se quedaban los restos corticales, que ya se hacía con una cánula de irrigación-aspiración. ¿Qué ventajas tenía esta técnica del chip and flip? Era una técnica fácil, se protegía la cápsula porque ustedes tenían el epinúcleo, el colchón ahí, ¿de acuerdo? Y en los parámetros que se utilizaban, miren ese vacío bastante bajo de 10, un flujo de 10 a 15 en el núcleo, y el poder de entre 50 y 70, ¿de acuerdo? Recuerden, y siempre les vuelvo a repetir, ¿ya? El poder del equipo de facoemulsificación está referido en 50-70%, o sea, cuánto de iba hacia adelante, ¿no? O sea, si mi brazo iba hasta la mitad, 50%, un poco más, etcétera, etcétera. Y bueno, las desventajas, si es que había un núcleo duro, había una dificultad, y si no se formaba un anillo periférico, porque tenía el riesgo de sobrepasarse y faquear el epinúcleo y como consecuencia el riesgo de coger la cápsula. Miren el epinúcleo cómo era
emulsificado, ya se utilizaban vacíos mucho más altos, de 100 a 150, que era lo máximo con estos equipos. El Universal llegaba incluso hasta 200, 250 como máximo en el Universal 2. El flujo era siempre constante de 15 a 20 y ustedes van a ver en su mayoría de equipos es un flujo adecuado y el poder obviamente disminuía a 30% para poder realizar esta técnica quirúrgica. Bien, en cuanto a las técnicas ya de fractura, el principio más importante que se basaba esto era a mayor dureza, obviamente mayor fracturas, ¿no? Ya, facilitar la facoemulsificación de núcleos más duros era fragmentarlos más y evitar el tiempo de facoemulsificación. Las ventajas, obviamente, era sobre cataratas hipermaduras o entumescentes. Se podía hacer en pupilas más estrechas y obviamente disminuía, como les vuelvo a repetir, el tiempo de faco y obviamente como consecuencia de daño endotelial. Las desventajas que que se presentaban en esto, que obligadamente tenía que ver una capsuloresis íntegra por las maniobras que uno tenía que hacer. Y obviamente que el cirujano tenía que hacer una cirugía a dos manos, ¿de acuerdo? Con un instrumento aparte, accesorio para poder hacer las fracturas. La técnica, bueno, ya ustedes saben, era una incisión netamente corneal, una capsuloresis continua. Siempre se hacía menor al 0.5 del diámetro del lente intraocular, o sea, para que atrape esa cápsula anterior cuando se esté retrayendo esta cápsula en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, no quede en la óptica afuera, sino que pueda atrapar tranquilamente 0.5 de periferia del lente. Se hacía obviamente una hidrodisección y una hidrodilamación en núcleos grandes, porque en núcleos pequeños no se podía, obviamente, ¿no? Lo que sí se hacía, ¿no? Se tallaba un surco, se utilizaba un vacío y un flujo y un poder según la dureza del estrés del núcleo de la catarata, y esto también obviamente repercutía en la zónula, o sea, a mayor dureza, mayor poder para evitar ese estrés zonular, ¿no? Porque si nosotros hacemos poderes bajos con cataratas muy duras, vamos a estar produciendo un estrés, o sea, traccionando la zónula. Y el ángulo que se utilizaba en un ataque moderado, pero no en oclusión completa, o sea, la boca no iba de frente, sino como diríamos, a la mitad del equipo. Miren ustedes, esto es lo que se hacía y ustedes lo que tienen que ver en esto. Siempre la técnica es al fondo, ¿no? Cuando ustedes quieren avanzar, no es posición 1 o 2, y el ruido que les tienen que hacer, que ustedes van a estar escuchando, es un ruido como un cepillado que tiene que estar siempre en posición 3, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo siempre les grabo a los residentes. Cuando ustedes quieren avanzar en esto, en las cataratas, y hacer su surco, es siempre, ojo, posición 3, ¿de acuerdo? Para que puedan avanzar sin generar estrés zonular. Y la fractura, como ustedes van a ver, siempre es una técnica que va hacia el fondo de ese surco, ¿de acuerdo? Acá lo están haciendo en posición contraria, pero pueden hacerlo traccionando, que para mí es mucho mejor para evitar estrés zonular. Siempre, ojo que le estoy diciendo, siempre dirigirse en la parte inferior de este surco que ustedes han hecho, ¿de acuerdo? Porque muchas veces introducen sus instrumentales y se van a dar cuenta que jalan esto y se les rompe la catarata o no hacen una tracción adecuada. Entonces, el principio es siempre ir al fondo de ese surco para poder fragmentar ese núcleo. Bueno,
Ustedes ven esta técnica que es el de divide y conquista, ¿de acuerdo? Hacen un surco central en la parte del núcleo y vamos avanzando con los otros también. En cataratas incluso más duras, miren, ahí está haciendo la fragmentación sin hacer oposición, ¿de acuerdo? Sino abriendo, e incluso hacen un tallado para hacer fragmentar en 4 partes ese núcleo, ¿de acuerdo? Tienen que obviamente hacer una buena hidrodisección y una hidrodelaminación para que ustedes puedan rotar tranquilamente su núcleo y puedan hacer esa facoemulsificación, ¿de acuerdo? Muchos de ustedes se van a dar cuenta que esa es la técnica de la gran mayoría de veces que nosotros hacemos en los residentes. Es una técnica bastante adecuada para que ustedes puedan realizar y empezar practicando su cirugía de facoemulsificación, ¿de acuerdo? Miren cómo la facoemulsificación todo es hecho debajo del plano del iris, ¿de acuerdo? O sea, se tiene el cuidado para evitar el daño endotelial, ¿no? El riesgo de mayor tiempo y de que la emulsificación se esté realizando más cerca a la parte de cámara anterior y con el consecuente daño del endotelio corneal. ¿De acuerdo? Miren, la rotación como hacen en la periferia, ¿de acuerdo? Para poder rotar los fragmentos, los cuadrantes de catarata. ¿De acuerdo? Como se acerca el cirujano y emulsifica, ¿de acuerdo? En la parte central, ¿de acuerdo? Ese es un dato sumamente importante también. Evitar de hacer, miren cómo aspira también el epinúcleo con la misma punta de facoemulsificación, ¿de acuerdo? En el tallado del surco hay que siempre tener parámetros para poder nosotros guiarnos, ¿no? El ancho debe ser 1,5 del diámetro de la punta. Obviamente se debe hacer más ancho en núcleos duros, porque cuando nosotros metemos la punta a veces nos impide, entonces estamos haciendo, presionando en los bordes hacia abajo, y entonces haciendo estrés estonular, ¿no? La profundidad se debe hacer hasta cuando uno ya está empezando a ver el reflejo rojo del ojo. Ese es el dato sumamente importante, ya cuando comienzan a ver un cambio de coloración. Y si no, más o menos, recuerden que un tip es más o menos en 3 milímetros. Recuerden que el cristalino tiene de 4 a 5 milímetros, ¿no? Entonces, el diámetro de esa punta nos está diciendo cuánto de profundo podemos ir si es que no estamos viendo el reflejo rojo, ¿no? Máximo 1.5, ya estamos casi llegando a la cápsula posterior. Y la longitud, que no debe obviamente superar el anillo dorado. ¿Por qué? Porque recuerden que el epinúcleo es lo que nos sirve a nosotros como colchón para poder tener una seguridad en la facoemulsificación. Y obviamente lo último es que el núcleo debe rotar, ¿no? Eso nos permite que nosotros podamos hacer las fracturas rotando el cristalino, bueno, en este caso la catarata. Miren, ustedes ven cómo se hace la rotación, la posición 1 que nosotros hacemos, haciendo su surco, hace la fractura, comienza a comer el primer cuadrante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Comienza a comer el primer cuadrante, y después, como en la periferia, cómo rota el núcleo para que ustedes puedan hacer y fragmentar el otro cuadrante. Ya lo tengan ahí, ¿ves? Ok, ahí se ve claramente para que puedan ustedes comer el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Siempre miren cómo la técnica es llevar hacia el centro
el fragmento para que ustedes no tengan problemas, ¿de acuerdo? O sea, evitar irse o hacer facoemulsificación en la periferia para evitar el toque que ustedes puedan hacer involuntariamente de la cápsula. Y ustedes así gráficamente miren cómo se obtiene, ¿de acuerdo? O sea, les permite sostener y jalar y hacer la facoemulsificación. Los parámetros que ustedes están viendo se utilizan vacíos relativamente bajos de 100 a 200, siempre el reflujo de 20 a 25 y un poder de 40% y se puede ir aumentando según la dureza de esta catarata. El dato importante es que no se debe apoyar en la zona anterior, es sumamente importante, ¿no? Sino en la parte central y posterior. ¿Por qué? Porque si no tienen un mayor riesgo del daño que ustedes puedan hacer tanto a la zónula y obviamente coger la cápsula posterior. Hay variantes en la técnica que ustedes pueden ver y eso se puede revisar en las partes prácticas, ¿no? La técnica, bueno, de cráter, dividir y conquistar, y los surcos, dividir y conquistar, cualquiera de estas dos pueden realizarse y son válidas, ¿no? Pero principalmente esta técnica en términos generales es fracturar para poder tener pedazos más pequeños y tener menos tiempo de facoemulsificación. La otra técnica es el de crack and flip. Miren cómo se vio esas burbujas, esas son las burbujas de cavitación que se obtienen. Se está haciendo un surco en la parte del núcleo, en la parte central. Nunca ir más allá, entre comillas, del anillo para el riesgo. Miren cómo fragmenta, ¿de acuerdo? Separa, no está haciendo en contraposición y como rota en la periferia y comienza la mitad. Esa es la gran mayoría de veces. A veces ya no es necesario fragmentarlo en 4, sino comenzar a comer esa mitad. Esa es la técnica de crack and flip, que ustedes también se van a acostumbrar a poder realizarlo, ¿no? Okay. Y tienen la otra mitad sin necesidad de fragmentar en 4, ¿de acuerdo? O sea, comerse, emulsificar en este caso, mitad por mitades, ¿no? En este tipo de cirugía. Las otras técnicas que es sumamente importante son las técnicas de CHOP, ¿no? En el 83 Nagahara introdujo esto, el instrumental que él utilizaba, etc. Obviamente que era sumamente importante la técnica de utilizar una cápsula resis continua, íntegra. Se utilizaban tips de 1, 15 o 30 grados, dependiendo. Se utilizaba en esa época los microtips, o sea, mientras menos, o sea, el diámetro era menor, obviamente aumentaba el flujo y obviamente el vacío era más alto. ¿Por qué? Porque esto permitía mantener el fragmento para poder chopearlo, ¿no? Y los parámetros ustedes lo están viendo ahí, en altura de 70, 75 centímetros, el flujo siempre entre 20 y 25 cc por minuto, y los vacíos de 150 a 200. El poder, o sea, utilizaba un poder un poco más alto, porque generalmente ya se realizaba en cataratas mucho más maduras, ¿no? Chopear en cataratas muy blandas a veces era mucho más difícil, ¿no? Entonces estas técnicas están diseñadas para tener una mayor dureza de las cataratas, ¿no? En cuanto a la técnica, obviamente es igual una hidrodisección, una hidrodelaminación. La técnica era chopear desde la periferia del anillo, no irse tan cerca a la cápsula por el riesgo de dañar o poder lesionar. Se fracturaba primero un pedazo y se emulsificaba, o versus fracturar todos de una vez, o sea, en 360 grados y comenzar a emulsificar. Para emulsificar el primer fragmento hay que llevarlo al centro, ¿de acuerdo? Y para esto, y para llevarlo al centro, obviamente había que tener vacíos altos y un poder medio. Esta es la técnica que ustedes pueden ver, que consiste en, se fragmentaban, ¿de acuerdo? Ahí. Miren
cómo se dirigía el segundo instrumento. Siempre se dirige hacia la punta, el primer corte, hacia la punta del faco emulsificador, ¿de acuerdo? Y el segundo ya no era porque ya tenías la libertad de poder realizar esos cortes, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, nuevamente, como se va siempre hacia la punta del faco, porque yo al tener dos puntos de contrarios, puedo fragmentar, ¿de acuerdo? Recuerden que este segundo instrumento tiene una parte cortante por la parte interna que me permite, y por la parte externa de Roma, para no dañar la cápsula, ¿no? Y eso era el kit, ¿no? Tener una primera parte y entonces ya me podía, miren, como cojo de nuevo y me dirijo siempre hacia la punta del gemelo. ¿Qué es lo que tengo para hacer? Es de que mi orificios que yo utilizo, del orificio principal y del segundo instrumento, nunca debe pasar más de 2 horas, ¿de acuerdo? Porque tengo que hacer uno con el otro. Jamás se me va a ocurrir más de 3 horas, ¿de acuerdo? Porque no voy a tener mano para poder fragmentarlo, o sea, la facilidad de poder hacer la facoemulsificación con la técnica de facochop, ¿de acuerdo? Ustedes tienen ahí, miren, aspira obviamente el epinúcleo, fragmenta, ¿de acuerdo? Ok, rota y comienza a fragmentar la catarata, ¿de acuerdo? Todo lo que ven al principio se ha aspirado el epinúcleo, coge, ¿de acuerdo? Coge bien la parte central, se va hacia el anillo, a la zona donde es el anillo dorado, corta y abre, ¿de acuerdo? Entonces ya me he hecho en la primera fragmentación, o he chopeado, mejor dicho, la primera, porque no es fragmentación en este caso, sino chopear, no estoy cortando con este instrumento. Después corro un poco y igual, ¿no? Corto y separo un poco con los dos instrumentos, siempre sosteniéndolo en posición 2, ¿de acuerdo? No debo dejar de tener y de sujetar ese núcleo en posición 2, ¿de acuerdo? No en 3 porque si no comienzo a avanzar y ese es un riesgo de que pueda lesionarse. Posición 2 para sostener ese fragmento, ¿de acuerdo? Y voy avanzando así, voy chopeando con esta técnica. ¿Qué ventajas se tenía en esto? Obviamente que había una disminución en el tiempo de facoemulsificación que era muy significativa. Había obviamente menor turbulencia, menor liberación de radicales libres, menor estrés y calentamiento de la punta del faco y obviamente el tiempo quirúrgico disminuía grandemente. Las ventajas que tenía esta técnica, que es una técnica bimanual, o sea, se necesitaba las dos manos. Es muy difícil en cataratas ya un poco más maduras ver el borde de la cápsula rexis. Era importante en estos siempre teñirlos para evitar lesiones en el segundo instrumento. Y la difícil la oclusión de la punta, porque se tenía, ¿no? en los vacíos, se mejoraba esto con vacíos altos, ¿no? Y esto es sumamente importante. Incluso cuando se desarrolló estos microtips que tenían un flare, que era como una trompeta en la parte final, me permitía coger con mayor facilidad y obviamente utilizaba vacíos mucho más altos que llegaban a 400, ¿no? En esta técnica quirúrgica. La otra técnica es el de stop and chop. Esta técnica, miren, se hace un surco central y después se hace el chop. ¿Qué ventajas tiene? Facilita la fractura inicial y la extracción del primer segmento. Este surco que yo hacía me permitía con mayor facilidad extraer el primer segmento. Y obviamente, como consecuencia, mayor espacio para poder hacer mi cirugía en estos pacientes. Ustedes miren la técnica. Ya comenzábamos a utilizar estos ángulos del tip. Se hacía una primer surco y se fragmentaba, como ustedes han visto, se chopeaba, perdón, y se comía este primer segmento. Entonces ya tenía
una primera espacio que yo pudiese realizar mi facoemulsificación. Ustedes ven, hago un surco en la parte central, en la parte del núcleo, ¿de acuerdo? Y sigo haciendo. Miren, el tip ya es un tip de 45 grados y que me permitía un afronte y una manipulación un poco mejor en estos pacientes, ¿de acuerdo? Y miren cómo hago la fragmentación ayudándome y cojo el segundo segmento y miren fácilmente cómo chopeo el segundo, hago el chop del primer segmento de catarata. Bien, la otra técnica, el otro procedimiento que se aperturó era el Faco Chop más el Faco pulsado, ¿de acuerdo? Incluso otra de las formas de facoemulsificación es el burst. El Faco pulsado son, recuerden ustedes, pulsos de facoemulsificación, espacio, sin facoemulsificación, pulsos otra vez de facoemulsificación, espacio. A diferencia del burst, que eran espigas rápidamente que se levantaban y ¡pum! Hacia el vacío. Ese es el burst. Y que esto hubo obviamente adelantos en la fractura, en la facofractura. Miren, Rajan o Yajarran, en la fractura in situ versus en la faco chop, Razik, en la facofractura versus la tunelización, la técnica que se debería evitar en lo posible, no maniobras cruzadas porque disminuye el estrés sonular, y la no tunelización que disminuye obviamente el tiempo de faco. ¿Por qué? Recuerden que ustedes si hacen un túnel ya están haciendo facoemulsificación versus ir de frente y fragmentarlo, les va a disminuir el tiempo de facoemulsificación. Miren esto, hay varias tendencias actualmente y eso es lo que ustedes tienen que ver. La paracentesis, siempre a 2 horas de donde estés, de la hora 12, ¿de acuerdo? Siempre a la izquierda, obviamente porque el instrumento más importante lo tienen en este caso a horas 11, entre 10 y 11. Y ustedes por contraposición pueden fragmentar, ¿de acuerdo? Fragmentar, fracturar en 2 pedazos y comenzar. Versus lo que ustedes haciendo en el chop. En el chop están haciendo una en contraposición a la otra, entonces requieren obligadamente que estos dos instrumentos no tengan mucha separación para poder ir el uno al otro, para hacer el chop, obviamente, ¿no? Esto como consecuencia nos van a dar menor sufrimiento sonular. A diferencia de esto que yo estoy presionando, como ustedes están dando cuenta, y en contraposición todavía me estoy haciendo obviamente mayor estrés sonular. A diferencia de esto, cuando yo hago el chop, me estoy dirigiendo acá sin producir ningún hecho. ¿Y por qué? Porque la fuerza me estoy haciendo entre uno y otro instrumento. Miren ustedes ahí, bueno, van a ver la incisión del chop, que tienen la incisión principal y el chop con la paracentesis en esa posición, ¿de acuerdo? Este es el dato importante. No debe haber más de 2 horas entre uno y otro, ¿de acuerdo? Hay muchos de los médicos, a veces cuando nosotros hacemos una biometría con un cálculo en algunos pacientes muy delicados, donde queremos tener y utilizamos lentes premium y obviamente el paciente paga por eso para tener un resultado óptimo, muchos optan por siempre dar la incisión a horas 12, pero recuerden que ustedes, salvo que tengan la facilidad o la costumbre de hacer la cirugía o la incisión principal a horas 12, pero generalmente no hacemos la incisión a horas 12 porque la técnica que se hace es siempre nosotros colocados en la cabeza del paciente, entonces la manipulación siempre es a los costados de las horas 12, ¿no?
Miren esto sobre el Faco Chop y el Faco pulsado, es la técnica esta de la camisa remangada, o sea, se descubría bastante esto, la punta del tip de la llama, la punta que utilizábamos no era el afronte completo, sino la oclusión completa, sino con 15 grados, generalmente era clavado a las 12 horas, ¿no? En la media periférica, hacían la posición 2 en todo el tiempo, o sea, irrigación, aspiración, y el chopper, que es como un vector que era trazado en contraposición a la punta del faco, ¿de acuerdo? Esa es la técnica que siempre se utiliza y era la técnica que se hacía, ¿no? Bueno, esta era una técnica que lo teníamos en el servicio que utilizábamos y que nos ayudaba mucho más y nos disminuía el tiempo de facoemulsificación, ¿no? El faco pulsado. Y, bueno, los parámetros que nosotros utilizábamos, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver ahí la técnica quirúrgica, miren en contraposición cómo iba, ¿de acuerdo? Esto, la punta del chop iba siempre hasta el anillo dorado, ¿no? Y iba hacia la punta, ¿de acuerdo? Recuerden ahora que tenemos, bueno, hemos pasado por el Legacy y los equipos de Infinity en el servicio, y tenemos, bueno, algunos que utilizamos el Centurion, técnicas ya que nos facilita, porque incluso en el Infinity tenemos el faco torsional. Entonces, los parámetros que tenemos para hacer el surco o para hacer ya el núcleo, son parámetros diferentes y que nosotros vamos avanzando con el pie, y está seteado ya o preseteado los parámetros, ¿no? Y ya generalmente, por ejemplo, cuando hacemos la emulsificación del núcleo, utilizamos 100% de faco torsional y 0 de faco emulsificación lineal. Entonces nos permite, como si nosotros estuviésemos cepillando la catarata, y nos evita la repulsión que normalmente tendríamos con un faco lineal, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es en cuanto a las técnicas de facoemulsificación. Vamos a tratar de avanzar en el otro tema que yo les quería hablar sobre y que me estaba pendiente de la primera clase, era sobre profilaxis. Vamos a ver cuánto avanzamos. Bueno, ese es un tema bastante discutido y va a seguir, pero hay cosas que uno tiene que grabarse para el manejo de esto. Muchas veces ahora utilizamos quinolonas de 4ª generación. ¿Y por qué utilizamos? Mire, en la tendencia de la resistencia a las fluoroquinolonas en términos generales, la susceptibilidad en la conjuntiva, en la córnea, en queratitis, en conjuntivitis y en endoftalmitis. Y esto es versus sobre estafilococos aislados, susceptibles, y cómo iba obviamente disminuyendo, ¿no? Las infecciones oculares han ido incrementando la resistencia, o sea, la susceptibilidad ha bajado, pero la resistencia obviamente iba en aumento. La moxifloxacina, por ejemplo, es de amplio espectro, cómo era la actividad in vitro y en clínica de todos estos patógenos que ustedes tienen, principalmente de de los patógenos que tenemos con mayor frecuencia en endoftalmitis, ¿no? Staphylococcus aureus, epidermides, y bueno, otros microorganismos del efecto de las fluoroquinolonas, ¿no? Pero principalmente de la flora, que es la flora bacteriana normal, conjuntival, que son la mayor frecuencia de endoftalmitis. Miren que estos dos medicamentos, que es la mayoría que nosotros tenemos en el mercado, mox y gatifloxacina, son quinolonas que tienen menos propensión a generar resistencia, ¿no? O mutaciones, ¿no? Adicionalmente, miren, la moxifloxacina tiene una cadena lateral bicíclica voluminosa en el carbono 7
y que está, bueno, diseñada para inhibir el mecanismo de bomba de flujo de la bacteria, que es una de las causas de resistencia, y que esto incrementa el tiempo de permanencia, obviamente, en la célula, y que maximiza la potencia, aumenta la solubilidad y una mayor inhibición a la resistencia. Este es el núcleo que ustedes están viendo de la moxifloxacina. Este es bicíclico, ¿de acuerdo? Son 2 ciclos, y que evita el problema de la bomba de flujo, que es en la pared celular de la bacteria, que es una de las causas de resistencia en estos tipos de gérmenes, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias para limitar la resistencia? Se debe hacer, obviamente, el uso de un antibiótico apropiado. En este caso, lo que utilizamos son las fluoroquinolonas. Se debe usar en forma aguda, o sea, no es un antibiótico que se debe utilizar en forma crónica. O sea, se debe utilizar, la profilaxis es para un corto periodo, ¿no? Y obviamente utilizar dosis elevadas en ese corto periodo. Y obviamente darse un apropiado régimen de la dosificación de estas. Y un dato también importante, que es evitar disminuir el antibiótico gradualmente, ¿no? No es esto un tratamiento, sino es una profilaxis, ¿no? Entonces no es un antibiótico que hay que ir retirándolo, entre comillas, gradualmente. Y obviamente utilizar antibióticos de reciente generación, la razón es obvia, para evitar tener menos porcentaje de bacterias resistentes a estos antibióticos, ¿no? Miren, para que nos tengamos una idea de la resistencia bacteriana en general a antibióticos, ¿no? Miren, el uso anual de fluoroquinolonas, para nosotros que utilizamos como tratamiento quirúrgico y de profilaxis ocular, utilizamos aproximadamente 5 millones de frascos de fluoroquinolonas, que va del 0.3%, utilizando, por ejemplo, 4 veces al día por 8 días, utilizaríamos en un año más o menos 24 kilogramos. Ese es un porcentaje más o menos del total, de 0.02%. Pero ¿qué es lo que pasa con el uso médico general y en cirugía? Se utilizan más o menos 200.000 kilogramos, que eso es el 99.98%. O sea, la gran mayoría de uso de estos es por medicina general y cirugía. Y acá no está un dato sumamente importante. Hay muchas empresas, por ejemplo, de la industria del pescado, harina de pescado, que utilizan para evitar que este producto se pueda malograr, utilizan cantidades ingentes por eso casi ya a nadie se le ocurre utilizar unas gotas de cloranfenicol, gentamicina, porque utilizan esos productos y es una cantidad muchísimo más, son toneladas de antibióticos que utilizan en la industria. En conclusión, comparado obviamente con el uso sistémico y el uso oftálmico de la fluoroquinolona, representa pues una presión muy poquita, ¿no? Insignificante para la resistencia bacteriana. Miren, en cuanto a la eficacia de la moxifloxacina, miren la susceptibilidad al Staphylococcus aureus, ¿no? Este es el porcentaje de microorganismos sobrevivientes, que es mucho menor, ¿de acuerdo? Para moxifloxacina. O sea, los que sobreviven son menor, más sobreviven en datifloxacina. O sea, la eficacia es mucho más para moxifloxacina. La susceptibilidad de Staphylococcus epidermidis, también igual, mucho más para moxifloxacina. Y la concentración inhibitoria mínima y la potencia, recuerden que el antibiótico es más potente mientras tenga menor concentración inhibitoria mínima, ¿de acuerdo? En términos generales, ¿no? Potencialmente es cuando más bacterias son eliminadas, ¿de acuerdo? O sea, menor concentración de antibiótico y mayor eliminación de bacterias, eso es lo ideal, ¿no? Y obviamente, teóricamente, se reduce la posibilidad de resistencia. Miren esto, los mix, la concentración inhibitoria mínima, con Staphylococcus epidermidis aureus,
neumonía y gram negativos con oxi, cipro, levo, gati y moxifloxacina. La concentración inhibitoria mínima es muy pequeña que se necesita para moxifloxacina, ¿de acuerdo? También es un buen producto la gatifloxacina, que son los productos que nosotros tenemos en el mercado. Para coagulasa, estafilococo coagulasa negativo y el estafilococo aureus, miren, para los dos, en ambos, se tienen concentraciones inhibitorias mínimas bien bajitas, ¿de acuerdo? Y en tejidos, que también es otro dato importante, miren la gran concentración que se tiene de moxi en conjuntiva, en el humor acuoso, mucho más que en gatifloxacina, y en córnea, miren, también es una concentración bastante alta. Miren cómo va aumentando la incidencia de endoftalmitis. Cuando hacemos una cirugía de catarata común vulgar y silvestre es de 0.07% a 0.12, ¿de acuerdo? En una queratoplastia penetrante va también de 0. a 0.18, un poquito más. Cuando nosotros colocamos un implante secundario, inmediatamente se dispara la incidencia de endoftalmitis, 0.3 a 0.37. Cuando hacemos cirugía de filtrante, esto sube también a 0.2, ¿de acuerdo? O sea, casi se duplica. Y cuando hacemos vitrectomía vía pars plana, bueno, es un porcentaje bastante insignificante, ¿no? ¿Por qué es el uso antibiótico de profilácticos perioperatorios? Mire, en 700 frotices conjuntival, lo más común que se obtiene, miren, casi el 76.6, o sea, 3 de cada 4 pacientes, miren, había una especie en el 69 y en el otro 2 especies, ¿de acuerdo? De este 76%. Y 1 de cada 4 había un cultivo negativo. O sea, la gran mayoría de 700 frotices de conjuntiva, la gran mayoría, 3 de cada 4, tenían frotices positivos. Dentro de estos, ustedes están viendo ahí la gran mayoría, el estafilococo coagulasa negativo, corinebacterio, bastones gram negativos y estafilococo aureus en menor proporción. O sea, la flora principal que nosotros obtenemos, la causa principal de endoftalmitis es la misma flora bacteriana, ¿de acuerdo? Y entonces, 1 de cada 4 es negativo. Entonces, la gran importancia de barrer esta flora bacteriana y por consecuencia, ¿a qué está dirigido la profilaxis, ¿no? Las endoftalmitis en vitrectomía, miren acá, 70% eran gram positivos coagulasa negativo, que eran obviamente bastante agresivos, ¿no? La mayoría de casos de endoftalmitis, casi el 82.3%, los cultivos de los organismos encontrados son genéticamente idénticos a la flora normal del ojo o de la nariz del paciente. O sea, son flora bacterianas que están normalmente, lo diríamos, flora saprofita, que normalmente está en el ojo y en la nariz, ¿no? La meta, ¿cuál es la meta de la profilaxis? Una reducción de los organismos en la superficie ocular y de la parte anexa, erradicación de los patógenos que entran intraoperatoriamente, y bueno, recuerden, las infecciones quirúrgicas ya lo han visto, ¿no? Que puede ser tanto para cirugía refractiva, catarata y filtrantes, pero cuando nosotros hacemos cirugía de catarata y filtrantes, el riesgo es de endoftalmitis, ¿no? En cirugías refractivas, solo y exclusivamente queratitis. ¿Cómo reducimos mucho más el riesgo de endoftalmitis? Obviamente disminuyendo la reducción de la flora bacteriana, con una limpieza adecuada con yodopovidona. Generalmente utilizamos al 10%, ¿de acuerdo? Solución. Hacemos una limpieza adecuada de toda la zona operatoria y incluso utilizamos después de esto una preparación a la mitad de 0.5%, o sea, diluimos 0.5 de yodopovidona de solución al 10% con suero fisiológico diluido. Esta presentación que ya viene a ser al 5% en conjuntiva, ¿de acuerdo? Aplicamos esa solución.
y obviamente el antibiótico si estamos haciendo profilaxis. Es importante esto, lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Creo que son datos importantes. La gota que ya está diluida en solución, que nosotros utilizamos una jeringa que lo utilizamos en el momento que abrimos o destapamos el frasco de la solución, aspiramos en una jeringa de PPD de 1 centímetro, la mitad con yodo povidona, solución al 10%, y la otra mitad con solución fisiológica. Las otras estrategias es también el aislamiento que nosotros tenemos sobre pestañas y párpados, o sea, la buena preparación del campo quirúrgico, ¿de acuerdo? Es sumamente importante en esto. Y bueno, las otras estrategias de fluidos y antibióticos sistémicos, que esto, sinceramente, es muy discutible. Ustedes van a tener una serie de reportes que es un tema sumamente de discusión y que no ha probado tener mayor eficacia. Bueno, la adición de antibióticos en infusión intravenosa, ya le hemos dicho, es controversial. No hay estudios muy bien controlados y algunos que los hay no ha referido mayor. Y los otros aspectos que uno tiene que tener en cuenta, la vancomicina no mantiene niveles bactericidas a la dosis que nosotros usamos, que no sea tóxica. Y miren los riesgos de aumentar o incrementar la incidencia del edema macular cistoide. Y esto que es sumamente importante, los múltiples errores en la dilución y que pueden producir toxicidad ocular. ¿De acuerdo? La otra era sobre las estrategias sobre las inyecciones conjuntivales, y eso nosotros ya no utilizamos. Antes lo utilizamos cuando hacíamos extracapsulares, las inyecciones subconjuntivales, o que en la misma órbita también lo aplicábamos, ¿no? La mitad de 0.5 de un antibiótico asociado a, generalmente lo hacíamos gentamicina, que era el antibiótico más común que teníamos, y un corticoide, ¿de acuerdo? Que eso ya no lo hacemos. Hay nuevas tendencias en la estrategia de la prevención. El uso de antibióticos tópicos pre y post operatorios. Miren, estos gérmenes que ustedes están viendo, la concentración que se obtenía en el humor acuoso de moxifloxacina, bastante alta en comparación a gatifloxacina, ¿de acuerdo? Para los patógenos que teníamos, para poder eliminarse, como se tenía una concentración en humor acuoso, ¿no? Bastante, se tenía mejor efectividad con moxifloxacina. Igual, ¿no? Para casi la gran mayoría de patógenos que teníamos en las infecciones por endoftalmitis. En cuanto a la penetración, miren, la concentración máxima de moxifloxacina de 0.5 y gatifloxacina en el humor acuoso en humanos, como era bastante, 3.8 veces mayor para moxifloxacina, ¿no? O sea, una concentración bastante alta. Y la concentración en tejido conjuntival también igual, ¿no? Era 7 veces mayor en conjuntiva de moxifloxacina. Y entonces eso nos da un rango para poder tener una profilaxis. En modelos también en queratoplastías penetrantes daba 3 veces más de concentración, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una afirmación, ¿no? De que las concentraciones en moxifloxacina en tejidos, se puede explicar porque al parecer es obviamente más lipofílico que las otras fluoroquinolonas, y porque puede atravesar más rápidamente el epitelio, el estroma y la membrana de DSM. Se ha visto, ¿no? En evidencia en humanos, obviamente, que las concentraciones que son mucho más altas que en cualquier otro tejido en el segmento anterior sobre este producto, ¿no? Y miren, en cuanto, ya para ir terminando, cómo utilizaban en estos reportes para 9 vitrectomías de pacientes, una gota que utilizaban como tópica cada 2 horas durante 3 días previos a la cirugía, la concentración que se obtenía de este producto de moxifloxacina, una gota cada 6 horas durante 3 días, en cirugías de KIM,
25 cataratas, una gota cada 10 minutos previos a la cirugía, o sea, 4 gotas. La concentración que se obtenía 4 veces al día durante 3 días y 3 dosis previos, 1 hora previos a la cirugía, 4 veces al día previos a la cirugía, y el régimen de 1 a 4 gotas el mismo día, o sea, en total 4 gotas en cirugías de catarata, o regímenes de 2 a 4 veces al día previos a la cirugía. Todos obtenían concentraciones adecuadas, ¿de acuerdo? En humor acuoso, bastante altas, que podían tener concentraciones suficientes para eliminar. Las dosis prequirúrgicas, 1 gota 3 veces al día, un día antes de la cirugía, y 1 gota cada 15 minutos, 1 hora antes de la cirugía, que era el tema que nosotros utilizamos para hacer quimioprofilaxis en los pacientes que hacíamos, ¿no? Y la dosis postquirúrgica que utilizábamos para esto, ¿no? Bueno, esto ya es tema de profilaxis en otras técnicas quirúrgicas, que creo que era lo que yo les quería informar. No sé si hay alguna pregunta, duda.